Esperando la venida de Cristo. En Marcos capítulo 13, y voy a leer el pasaje para que todos estemos sintonizando la frecuencia divina aquí de la inspiración de este mensaje. Jesús predice la destrucción del templo en Marcos 13, 1 al 37. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego las señales antes del fin. Y se sentó en el monte de Olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y a las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino que os sea dado en aquella hora eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de los que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dice: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y ajuntará a sus escogidos de los cuatro vientos, y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a su siervo, y cuando a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó para que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el día de la casa, si al anochecer, al mediodía, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, para cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Se cuenta una historia de una joven que una tarde esperaba con ilusión a su novio. Él había prometido pasar por ella para llevarla a una cita especial. Ella había hecho todo lo posible para que ese momento fuera inolvidable. Estaba vestida de gala, maquillada a la perfección, sentada con paciencia esperando la llegada de su amado. Estaba lista. Pero pasaron los minutos y él no llegaba. Con el paso del tiempo comenzó a ponerse inquieta. Caminaba de un lado al otro mirando el reloj, cada vez más impaciente. Una hora después llegó a la conclusión de que la había dejado plantada. Estaba convencida de que su cita no vendría. Dolida y decepcionada, decidió dejar atrás la noche romántica que había soñado. Se quitó el maquillaje, se puso el pijama más cómodo que encontró y sacó todas las golosinas de la despensa. Luego se acomodó frente al televisor justo cuando empezaba su programa favorito. En ese momento sonó el timbre. Sí, adivinaste, era él. Ella fue a abrir la puerta sorprendida, desarreglada. Su novio la miró con ojos muy abiertos y exclamó con tono de desconcierto: llegué 2 horas tarde y todavía no estás lista. Nadie disfruta de esperar, especialmente cuando se trata de promesas que parecen tardar. Muchos se confunden sobre cuándo y cómo va a volver Jesús. Desde los primeros discípulos hasta hoy hay confusión al respecto de su regreso. Jesús no nos llamó a saber el cuándo, sino que vivir preparados. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día o de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La primera cosa que quiero dejar en su corazón, esperando la venida de Cristo, hay confusión entre los cristianos sobre los tiempos finales. La mejor forma de esperar es permanecer listo en obediencia a las instrucciones de Jesús y velar hasta que Él venga. No podemos saber, no nos deja saber el Señor a través de su palabra el día y la hora que va a venir. Y por eso no podemos ser cristianos encendidos 6 meses y apagados 6 meses. Debemos de vivir constantemente preparados para el momento que Él venga. Hay diversas interpretaciones que yo las voy a minimizar para que no sea muy extenso esto, pero el amilenialismo es la idea que no hay rapto, tribulación o milenio, que cuando termine el tiempo Jesús va a regresar. La pretribulación, rapto, es lo que nosotros creemos. La idea que los cristianos van a irse en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Qué galán si tenemos sentido. De todos modos, si estamos viviendo preparados, vamos a estar listos. Luego está el medio tribulacionismo,
Y es la idea que los cristianos van a permanecer en la tierra durante los primeros 3 años y medio después de que empiece la tribulación. Y la post-tribulación, rapto, es la idea que el rapto va a ser después de la tribulación. Pero aún los discípulos se confunden al preguntar sobre la destrucción del templo y el fin del mundo. Pero tenemos que estar, si estamos preparados, si es hoy, mañana, si hay que sufrir en la tribulación, si hay o no hay los 1000 años del milenio, siempre vamos a estar preparados hasta que Él venga. Si estamos preparados, nada de esto tiene sentido porque estamos preparados, vivimos preparados, estamos listos, no agarrados de las cosas de este mundo, no agarrados de las cosas que ofrece esta vida, sino que listos para irnos en el momento. Por eso Jesús describe la iglesia como un matrimonio judío, que el novio cuando un año antes de ya casarse con su esposa, él se iba y construía la casa y no decía en el momento que iba a venir a recoger a la novia. Por eso las 5 vírgenes estaban preparadas con aceite, con sus lámparas, vestidos correctamente, y 5 insensatas se la jugaron pensando que no iba a venir y dormidas se quedaron afuera. No seamos la iglesia dormida, seamos la iglesia prevenida para irnos con Él. La segunda cosa, esperando la venida de Cristo, hay señales del principio del fin. Hay señales grandes hoy en día. Guerras. Hay 39 guerras en el mundo en este momento, en el 2025. Algunas fuentes dicen 22, otras dicen 39. Escuchamos, ¿verdad?, de muchas guerras. Eso nos puede poner así de puntillas pensando, ya viene, ya viene. Todo esto se tiene que dar, pero son señales, es evidencia. Terremotos. Hay más de un año normal. Hay 440,000 terremotos a nivel mundial. Aquí El Salvador conoce acerca de terremotos. Aquí estuvimos con un temblor, ¿verdad? Un sismo hace un par de meses atrás cuando todo esto tembló. Y yo estoy preocupado porque esto solo tiene unos pedacitos de hierro. Necesitamos ponerle unas grampas, pero si temblara hoy, capaz se cae ahí la barra de luces, porque todo el templo, toda la carpa tembló, y todo el mundo se mueve. Hambre. 1 de cada 11 personas a nivel mundial se acuesta con hambre, y hay muchos aquí en El Salvador que se acuestan con hambre porque no tienen el privilegio de comer suficiente comida. A nivel mundial hay 783 millones de personas que no tienen suficiente comida para alimentarse. Algunos están en estado de desnutrición extrema, y los que más sufren por no comer son los bebés, porque en los primeros 5 años están desarrollando su cerebro, y si no tienen el alimento necesario, lo van a pagar toda la vida con deficiencia intelectual. Falsos cristos. Hay más de 20 personas a nivel mundial y religiones que dicen ser el Mesías, el Cristo o la salvación, el verdadero Dios. Pero en la realidad casi todas las personas en el mundo dicen ser autoridad sobre todo en su pensamiento. Si usted va casa por casa, se va, hasta los bolos tienen su filosofía. Inventan de todo, agarran lo que les parece y eso es lo que es
su religión, su falso concepto de la Biblia. Ellos toman palabras fuera de contexto, ellos inventan otras de filósofos y esa es su creencia. Pudiéramos decir que la mayoría del mundo adora otro Dios que el Dios que es el Dios de la vida, el Dios de la Biblia, el Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No te dejes engañar, no te alarmes, mantenga firme a la verdad. Hermanos, la iglesia tiene que ser conocedora de la palabra. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. La ignorancia no ilumina nada en nuestras vidas, nuestros prejuicios, nuestra interpretación de la Biblia, nuestros antojos, lo que nosotros nos enseñaron nuestros padres. Todas esas cosas no tienen que ir a la luz de la palabra y no a lo que nosotros que creemos pensar o va a ser otro Dios el que vamos a seguir. La tercera cosa, esperando la venida de Cristo, hay persecución durante y testimonio durante la tribulación. Ahora lo estamos viendo. Sabe que a nivel mundial 38 millones de cristianos viven bajo extrema persecución. Eso es 1 de cada 7 a nivel mundial. En África, 1 de cada 5. En Asia, 2 de cada 5. En el año 2024 hubieron 4,476 mártires por la causa de Cristo. En el año 2024, 4,744 fueron encarcelados por ser cristianos, lo que nosotros decimos ser. 7,679 casas y iglesias han sido atacadas por personas no cristianas. De los 10 países más peligrosos para ser cristianos en el año 2025, primer lugar más peligroso es Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. Dios nos usará para poder testificar a través de programas en línea y a través de gente atrevida que se mete a estos lugares para ministrar la palabra de Dios. Pero primero es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario. Es el mandato de Dios. La gran comisión no es la gran omisión. La gran comisión es la gran oportunidad. Tenemos el privilegio de poder ir y predicar la palabra en cualquier país del mundo, aunque nos cueste la vida, como decimos, vida por vida, aunque le costó a los primeros discípulos su vida, predicar la palabra a Jesucristo mismo, a nosotros mismos nos puede costar la vida. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en esta última hora hasta que Él venga, hasta que Él diga que hasta aquí llegamos. La cuarta cosa, esperando la venida del Señor, hay horror en la gran tribulación. Hay un total de 21 juicios especiales que caerán sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Estos juicios están organizados en 3 series de 7, descritos como sellos, trompetas y copas y tazones. Los juicios de los sellos. Este es el comienzo del programa de Dios para derramar juicios sobre la tierra. Te animo a abrir tu Biblia y leer cuidadosamente cada juicio para comprender la seriedad y la finalidad de las declaraciones de Dios que incluyen el dictador más grande del mundo, Apocalipsis 6, 1 al 2. La guerra más grande del mundo, Apocalipsis 6, 3 al 4.
La hambruna más grande del mundo, Apocalipsis 6, 5 al 6. El golpe de muerte más grande del mundo, Apocalipsis 6, 7 al 8. La persecución más grande del mundo, Apocalipsis 6, 9 al 11. El desastre ecológico más grande del mundo, Apocalipsis 6, 12 al 17. La hora de mayor temor en el mundo, en realidad la calma antes de la tormenta, Apocalipsis 8, 1. Los juicios de las trompetas del cielo sonarán como una alarma en todo el mundo. Anunciarán los juicios públicos de Dios. Cada toque de la trompeta introduce un juicio adicional. El incendio más grande del mundo, Apocalipsis 8, 7. El mayor disturbio oceánico del mundo, Apocalipsis 8, 8 al 9. La mayor contaminación de las aguas, Apocalipsis 8, 10 al 11. La oscuridad más grande del mundo, Apocalipsis 8, 12 al 13. La invasión pestilente más grande del mundo, Apocalipsis 9, 1 al 6. El ejército más grande del mundo, Apocalipsis 9, 16. La tormenta más grande del mundo, Apocalipsis 11, 15 al 19. Y los juicios de las copas. La epidemia más grande del mundo, Apocalipsis 16, 2. La contaminación por sangre más grande del mundo, Apocalipsis 16, 3 al 7. La contaminación por sangre más grande del mundo, Apocalipsis 16. La mayor abrasión y ardor del mundo, Apocalipsis 16, 8 al 9. La plaga más grande del mundo, Apocalipsis 16, 10 al 11. La invasión más grande del mundo, Apocalipsis 16, 12. Y el terremoto más grande del mundo, Apocalipsis 16, 18. Estos 21 juicios desatarán una guerra inimaginable, desastres ecológicos, catástrofes atómicas sobre nuestra tierra. Pongamos atención, Apocalipsis 14, 12. Y fue pisado el lugar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Según el cálculo actual, eso es equivalente a un río de sangre de unos 320 kilómetros de largo y con la longitud de Israel. Piénselo, una nación entera empapada, saturada de sangre. 5. Esperando el regreso glorioso de Cristo, el Hijo del Hombre. Después de la tribulación, señales cósmicas, y Jesús va a aparecer con poder. Allí en Marcos 13, 26, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las tinieblas con gran poder y gloria. Los ángeles se reunirán y los escogidos vendrán con él. Esto va a suceder al final de la tribulación, y de ahí empieza el milenio. 7. Velemos esperando la venida de Cristo. Hay parábolas de advertencia, la higuera y el dueño de la casa. La higuera son señales visibles que anuncian que el fin está cerca. De la higuera aprendemos que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí cuando dice que no pasará esta generación, está hablando de la generación de seres humanos sobre la faz de la tierra. No va a haber un catástrofe donde va a desaparecer toda la humanidad, sino que la humanidad va a seguir
hasta, hasta que venga Cristo. Y en conclusión, no te dejes engañar por falsas esperanzas y apariencias de nuevas teologías. No te desesperes ante la persecución ni por la espera. Nadie ha tenido que esperar más de una vida. Todos tenemos la ruta corta, que es la vida, y por 2000 años los cristianos han muerto y están en la presencia del Señor, junto con el ladrón que entregó su vida a Cristo en la cruz. Nadie ha tenido que esperar 2000 años, toda una vida. Pero tenemos que perseverar de generación en generación. Y yo les animo como iglesia que veamos la circunstancia hoy en día. Toda la Biblia va en torno de lo que está pasando en Israel. Lo que pasa en Israel, ese es el reloj de Dios para toda la humanidad. Y debemos orar por Israel en este tiempo. Y debemos de entender que el verano viene. Debemos entender que las cosas están pasando, que vemos en Apocalipsis. Y yo no quisiera que ninguno de nosotros no estuviéramos preparados para cuando el Señor venga. Que ninguno de nosotros tal vez venimos a la iglesia, pero vivimos una vida con pecado oculto, vivimos una vida una vida de imagen, una vida doble. Y el Señor nos llama a estar preparados. Parte de la preparación es servirle al Señor. Parte de la preparación es ser obediente a su palabra, a cumplir la gran comisión de Cristo en El Salvador y en las naciones. Aquí tenemos misioneros que están rumbo a países que están en guerra, están con problemas políticos. Solo un loco iría, pero no van a pasear, no van porque les agrada. Cuando yo vine aquí a El Salvador, yo vine unos meses antes de la ofensiva final aquí en San Salvador en el 89, y muchos me decían no vaya a la guerra, y me invitaron a 7 países, 6 más y El Salvador. Pero cuando Dios lo llama a uno, va donde Dios lo llama. Y no tenemos que tener miedo ni de la muerte, ni de las circunstancias que están por venir. Pero sí debemos de vivir vidas advertidas. Hasta el final nos promete Jesús que va a caminar con nosotros. Hasta el final Él nos va a acompañar. Vamos a ver señales, milagros, prodigios. Vamos a ver la mano de provisión de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación en el mundo entero. Y Dios no nos promete una casa lujosa aquí en esta vida, no nos promete tener una cuenta bancaria con millones de dólares, no nos promete que no vamos a sufrir por la causa de Cristo, pero sí promete que en las buenas y en las malas Él va a caminar con nosotros hasta el último día. No tenemos que tener miedo, porque cuando uno anda de la mano con Jesús, no hay nada que pueda arrebatar esa presencia del Señor en nuestras vidas. No vayamos con miedo, no se alarmen, pero velen, oremos, ofrendemos para misiones, vayamos a hacer los viajes misioneros. Tuvimos que suspender el viaje a Belice con todos los guardianes y con los guerreros y con UCCR, porque ahí hay un equipo que ahí está durmiendo en la frontera de otra iglesia. No los dejan entrar. Tuvimos para Nicaragua aquí nomás,
teníamos tres brigadas que no pudieron entrar a Nicaragua. Los bajaron del avión en Houston. Pudiera ser que en un día, en un futuro, que muchos países se cierren. Pero lo que hay que aprovechar es lo que Dios nos manda a hacer. Ahorita que podemos evangelizar El Salvador, aquí que podemos trabajar en los 163 países donde estamos trabajando como Asamblea de Dios a nivel mundial, con este plan MM33 que queremos levantar 600,000 iglesias más de la Asamblea de Dios en los próximos 8 años a nivel mundial. Aquí en El Salvador, 1,000 iglesias más. Así que hay mucho trabajo por hacer. No es tiempo de achicarnos, no es tiempo de echar atrás, no es tiempo de acobardarnos, no es tiempo de salir huyendo, es tiempo de avanzar. Entre más se aproxima la hora, se imagina la motivación de Cristo de querer acelerar todos nuestros procesos para que nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro lo pongamos a la disposición de aquel quien murió por nosotros y quien quiere darle vida eterna a toda la humanidad. Señor, en esta mañana estamos aquí, Señor, reconociendo el tiempo. Sabemos que se aproxima tu venida. Sabemos, Señor, que el mundo entero está estremecido con todo tipo de problemas hoy en día. No hay seguridad en cuanto a aquellos que pueden decir que ya no van a haber más problemas en el mundo. No hay nada de lo que podemos hacer que va a parar lo que tú tienes programado, pero nosotros podemos ser obedientes. Se aproxima la tribulación y nosotros queremos ser obedientes a tu palabra en medio de todas las circunstancias, que nos armemos de toda la armadura de Dios para proceder con la cabeza en alto, Señor, con el corazón limpio y con nuestra vida entregada a ti, para hacer proezas en esta última hora, Señor, que nos permites acelerar los procesos para poder recibirte, Señor, para que nos recibas en el rapto. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana por todos nuestros hermanos, Señor, a nivel mundial que están encarcelados por su fe, que están siendo perseguidos por su fe, algunos torturados, otros, Señor, viviendo a la deriva, sin casa, sin iglesia, porque otras personas de otros dioses han querido robarle el privilegio de servirte. Gracias por el valor que ellos tienen al pararse, Señor, en medio de tantas situaciones difíciles, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia que clama en los países, Señor, donde hay hambruna, donde a raíz de guerras y los tiempos climáticos, sus cosechas no han prosperado, han perdido todo, están allí a la deriva. Señor, ponga estos hermanos en Cristo en nuestros corazones, que no los abandonemos, Señor, en este momento de gran necesidad. Oh Señor, multiplique los recursos, multiplique para que aquí del Salvador podamos enviar obreros, Señor, a estos países, Señor, que están en medio de guerras civiles y guerras contra vecinos, Señor, por diferentes ideologías. Y Señor, ayúdanos, Señor, a que no seamos una iglesia que dormimos en el tiempo, Señor, final, que estamos inactivos, que estamos, Señor, desconectados de ti en medio de este tiempo tan importante. Que nos paremos, Señor, y te sirvamos con valor y entrega. En el nombre de Jesucristo lo pedimos en esta mañana. Aleluya, aleluya.
Yo no sé si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Quisiéramos orar con usted, si usted así lo desea, y quisiéramos invitarlos a que pasen aquí al frente para que podamos orar con ustedes. Si usted sabe que si Jesucristo viene hoy, no está preparado, no está listo y necesita arreglar cuentas con el Señor en esta mañana. ¿Habrá alguno? No permita que pena lo detenga. Si su corazón le dice que el Señor está tocando la puerta de su corazón, venga, que queremos orar con usted. No veamos el almómetro como algo irrelevante para nosotros. Los guardianes, los guerreros, los adolescentes, los jóvenes, los confidentes, los miembros de diferentes ministerios. Este es el momento de accionar. Es el momento de avanzar. Es el momento. Aquí en El Salvador venimos desde que yo vine al país, de violencia. Ahora la violencia ha menguado, casi se ha parado. Por un tiempo algunos tenían la excusa: no, pero es que no quiero salir porque está muy peligroso el tiempo. Y ahora que no hay peligro, no hay excusa. Ahora podemos avanzar. Y estamos desafiando a las iglesias de la Asamblea de Dios a avanzar, a aprovechar este momento de estamos libres de toda la zozobra que había, para avanzar. No es el tiempo de vacacionar, tomar vacaciones de la iglesia, enfriarnos. Es tiempo de entender que el mundo hierve y que nosotros estamos a la víspera de un avivamiento mundial y personal. Ayer 16 Club Castillos, cluberos, y 3 de los confidentes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Estaban bien cansados los niños, pero tuvimos un tiempo ahí de administración con ellos. Y así también tenemos sueño de crear más oportunidades para que nos conozcamos como iglesia. El 15 de septiembre, el 14, domingo 14 de septiembre, queremos ir como iglesia. Hay que llevar su tienda de campaña, hay que llevar su sleeping, llevar ahí su snack, ¿verdad? Los churros que deseara comer. Y vamos a irnos a la montaña del Rey, allá en Morazán, allí por Perquín. Ahí tenemos 46 manzanas, está el Río Negro para bañarnos, y también ahí hay una área grande para acampar y para jugar fútbol, para hacer una fogata y adorar al Señor ahí el tiempo que querramos. Es un lugar muy lindo, muchos de ustedes ya conocen, pero muchos no conocen.
Así que tienen tiempo ahorita para comprar ahí o prestar para los que no pueden ir el domingo 14 después del culto. Entonces el 15 va a salir otros buses para los que van y regresan el mismo día. Pero lo hacemos por dos cosas. Uno, porque es lindo, ¿verdad? Y lo vamos a disfrutar. Si salimos el 14 no tenemos el problema de todos los desfiles que hay el 15, ¿verdad? Y a veces las calles allá más en Oriente se cierran y hay que esperar que pasen todos los niños desfilando. Ahí ya los que van el 15 se atienen. Pero va a ser un tiempo de convivio, un tiempo con el Señor. Y ya tenemos como 3 años de no ir a la montaña del Rey. Y en nuestra montaña, ahí estamos construyendo un campamento. Así que hagan planes, prepárense. Y si no ha venido Cristo, y esperamos que no haya temporal, ¿verdad? En esa fecha, que son las fechas de huracanes, ¿verdad? Y todo eso. Pero primero Dios podamos ir y experimentar ese tiempo juntos. Dios les bendiga, les amamos y soñamos con una iglesia llena de obreros que se forman y se van a plantar iglesias, a hacer misiones y después regresan con testimonios de las proezas que Dios ha hecho a través de su vida. Dios les bendiga.